Como les decía, una vez que nuestra masa de arcilla no se pega mucho en las manos, ya podemos empezar a trabajar. No es conveniente tampoco estirar mucho la masa al principio, ya porque va pasando estas cosas que se va abriendo, no sé si lo logran ver ahí. ¿Ya? Y la idea es como mantenerla siempre como un tesorito en nuestras manos, ya vamos a trabajar con formatos pequeños, entonces siempre hay que tratar de mantenerla muy concentrada, no tan estirada. Ya. Para empezar, nosotros vamos a ir, ¿cierto?, haciendo una esfera. Esa es la técnica de la esfera. ¿Ya? ¿Cómo la hago? Puedo ayudarme con la misma mesa, ¿ya?, para que se vaya haciendo una esfera o una bolita, o, ¿cierto?, con mis mismas manos voy aplastándola, ¿ya? Y voy haciendo esta esfera, evitando que se vaya doblando en sí misma, ¿cierto? Ir tapando esos doblez que van apareciendo, ¿ya? Y eso se logra haciéndole una pequeña presión a la bolita, ¿ya? Me ayudo con la mesa también, ¿ya? Así también va perdiendo de a poco humedad. Siempre es más fácil que esté un poco más seca a que esté muy húmeda, porque yo le puedo ir agregando agua, ¿ya? Entonces cuando está muy húmeda no puedo trabajar, en cambio cuando está más seca yo puedo agregarle la cantidad de agua exacta que puedo requerir y no así al revés, ¿no? Hacemos la esfera entonces, y aquí viene, digamos, la técnica, el tips que necesitamos para poder empezar, ¿ya? Entonces, cuando ya tengo mi esfera lista, ¿qué hago? Tomo, ¿cierto?, la esfera desde abajo, ¿no?, y con el dedo pulgar voy a hacer una incisión arriba, por encima, ¿ya? Como un pequeño orificio. Voy a ir presionando. Entonces mis manos van a actuar como un cangrejo, ¿ya? Esto va a firmar y esto va a presionar. Y voy a ir haciendo una especie de palanca, ¿ya? Entonces voy a ir presionando cada vez más. Y voy a ir dando vuelta a mi esfera. ¿Se fijan? Y cada vez voy a ir haciéndolo más y más hondo, en este caso. ¿Mm? Y también voy a ir, ¿cierto?, presionando para ir en este caso, ¿cierto?, ir achicando, ir afinando acá la pared de este objeto. No puede quedar tan grueso. ¿Mm? Y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, si quieren una pieza, en este caso un contenedor, ¿ya?, que sea más largo o más ancho, van a ir haciendo este movimiento o estirando hacia arriba para que sea más, ¿cierto?, más alto, o lo puedo ir haciendo hacia afuera para que sea más ancho, ¿ya? Lo único que hay que tener mucho cuidado, la cerámica es muy de piel, depende mucho del tacto, ¿ya? Porque el tacto es el que me va dando, ¿cierto?, esa sensación, esa medida, desde cuánto yo estoy aplastando, ¿ya?, para que no se rompa por el otro lado. Entonces, hay que ir, ¿cierto?, de a poco, con paciencia, presionando, y la otra mano también haciendo ¿cierto?, de guía, para ir abriendo, digamos, este contenedor y tratando de que toda la muralla, toda la pared y el fondo tenga el mismo grosor. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo?
es que el grosor no sea más que el tamaño de un dedo, ¿ya? Porque si es más que el tamaño de un dedo, me estoy arriesgando a que dentro de esa muralla quede aire o quede alguna grieta que después vaya a romper mi pieza. ¿Ya? Si queda más delgado que el tamaño de un dedo, también me estoy arriesgando a que quede demasiado delgado y que por cualquier golpe se me pueda romper. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cierto? La recomendación es el tamaño más o menos de el grosor de un dedo. Ahora, después, ¿cierto? También puedo ir sacando exceso de cerámica. Entonces también por eso es recomendable que no quede tan delgado al principio. ¿Ya? Entonces, en este minuto, que yo ya tengo más o menos, ¿cierto? Abierto, tengo un tamaño adecuado, yo puedo ir tomando decisiones constructivas, decisiones estéticas en mi pieza. ¿Ya? Por ejemplo, quiero que mi pieza eh, no quede toda simétrica, ¿cierto? Por ejemplo, quiero que esta parte de acá quede más abajo. ¿Qué puedo hacer? Con el cuchillo, ¿cierto? Con cuidado puedo empezar a sacar el exceso que queda ahí. En esta parte es completamente libre, ¿cierto? Lo que cada uno quiera hacer. Es muy bonito esa posibilidad, ¿cierto? Que tiene el arte y el arte en general, ¿cierto? De poder decidir cómo yo lo quiero hacer. Lo primero es una guía de cómo queremos que sea, ¿cierto? De cómo empezar, pero ahora empieza todo el tema más estético, ¿cierto? De ornamentación que nosotros queremos para nuestro objeto. ¿Ya? Por ejemplo, claro, yo no quiero que quede completamente abierto, sino que lo puedo cerrar en un lado. ¿Mm? Por ejemplo, ahí. ¿Mm? Ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si, no sé, se destruyó, se me agrietó, se me abrió aquí al lado, no me gustó cómo quedó? En este punto, ¿cierto? Lo más fácil es volver a empezar. ¿Por qué? Porque en el fondo no tenemos nada muy concreto todavía, ¿cierto? Podemos volver a hacer la bolita de nuevo, volver a empezar, ¿ya? Otra opción, ¿cierto? Que si es una grieta también se puede reparar, o sea, con un poquito de agua, ¿ya? Con el cuchillo podemos ir tapando esa grieta que me apareció. ¿Mm? La cuchara me ayuda, ¿ya? A ir, en este caso, como la cerámica está todavía muy húmeda, me ayuda a ir emparejando las zonas que yo quiero. ¿Ya? Ahí. Por dentro, en este caso, que sea bien redondo. También puede ser cuadrado, o sea, miren cómo es de dúctil, es súper elástica la cerámica, el barro. ¿Mm? Por lo tanto, yo lo puedo manipular, en esta etapa lo puedo mover para donde yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Mm? Entonces, en este sentido, yo voy a ocupar la cuchara para ir emparejando todos los bordes, los lados, el fondo, etc. ¿Ah?
Siempre es bueno apoyarse con alguna herramienta. En este caso vamos a usar utensilios de cocina, ¿ya? Porque la cerámica tiende a pegarse mucho en la piel, sobre todo cuando está húmeda, ¿ya? Y también se recomienda ir limpiando siempre. Siempre la herramienta hay que irla limpiando. Y cada vez que yo la paso por la pieza, va arrastrando y va quedando en ella, ¿cierto? Ese resto. Entonces, para no incorporarlo de nuevo, siempre hay que ir limpiando. Nos sirve la cuchara, nos sirve también acá el cuchillo de filo liso, ¿cierto? Porque si es muy, ¿cierto? Este otro cuchillo de dientes más grande, puede quedar el rastro, el registro ahí en nuestra pieza y no queremos eso, ¿cierto? A no ser que queramos luego hacer un diseño en la cerámica que tenga ese rastro, ese registro. ¿Mm? Después vamos a, bueno, si se conectan también los mismos, después vamos en la técnica de la placa, vamos a ver el tema de los registros en cerámica, de las improntas que se pueden hacer. Entonces vamos armando con mucho cuidado, con mucho cariño, ¿cierto? Porque la idea ya es, cuando ya tenemos nuestro objeto más o menos ya encaminado, lo tratamos con mucho amor, con mucha paciencia, para que, ¿cierto?, no se vaya a destruir. Es muy importante, otro tips también de esta técnica, es que cuando ustedes trabajen algo por fuera, siempre tienen que ayudarse de sus manos. Siempre, en este caso, tenemos que poner nuestra mano por dentro, ¿ya? Y trabajar por fuera. Siempre, porque se tiende a, ¿cierto?, a mover, y no es lo que queremos, porque generalmente cuando se mueve en alguna parte, se está destruyendo en otra. Entonces, hay que tratar de mantenerla siempre, ¿cierto?, como nosotros queremos que esté, y ir ayudando a que no se me deforme lo que ya he construido. ¿Ya? Voy ayudándome. También sirve un palito de helado. La madera absorbe humedad, entonces también ayuda cuando la cerámica está muy, muy húmeda. ¿Ya? Ahí. Me ayudo con el cuchillo, por ejemplo, si ya tengo una parte que quiero sacar. Emparejar arriba el borde. ¿Ven? ¿Les ha resultado? A los que están con materiales, ¿les resultó al principio hacer la bolita y el tema de las manos? Sí, ¿Sí? sí. Hay que tener mucho ojo con eso, porque como yo no los puedo ver en este minuto así in situ, no todos tenemos la misma arcilla, ¿cierto? No todos tenemos el mismo porcentaje de agua en la arcilla, por lo tanto, pasa que no vamos a ir todos al mismo ritmo. ¿Mm? Pero la invitación en este caso, ¿cierto?, es siempre ir experimentando, ¿ya? Ir viendo cuáles son las posibilidades que tiene la cerámica que tengo yo en ese minuto en la casa, ¿cierto? Si tiene mucha agua, ir tratando de, ¿cierto?, ponerla en un pañito húmedo, o sea, en un paño de cocina, como les dije, ir amasándola
para que vaya perdiendo esa humedad y ahí poder empezar a trabajar. Si mi arcilla está muy seca, se nota en el tacto también, y se nota porque la pieza se empieza a agrietar, empiezan a salir unas grietas. Eso es porque le está faltando humedad. ¿Ya? Y ahí, ¿qué hago? ¿Cierto? Simplemente me humedezco un poquito los dedos. No se le pone agua como un chorro de agua, porque si no, esto vuelve a ser barro, lodo. No queremos eso, ¿cierto? Entonces, simplemente me humedezco un poco los dedos y de ahí empiezo a, ¿cierto? A masajear, ¿cierto? Como a acariciar mi pieza y empiezo a eh, agregarle más humedad. Pero nunca, Miriam, sí, una consulta, yo no estoy con el material, lamentablemente se ve tan bonito lo que estás haciendo. Me encantaría, se ve fácil, bueno, siempre en las manos del maestro se ve fácil, ojalá me resulte después viendo el video de nuevo. Pero ¿influye la temperatura, por ejemplo, con el calor? sí, ¿El material se ve afectado? sí. Es súper importante la temperatura. Generalmente, ¿por qué? Porque obviamente, ¿cierto? A más calor se seca más rápido, pierde más humedad. ¿Ya? Y a menos uno le cuesta más. En invierno generalmente es mucho más lento el proceso porque va perdiendo menos humedad. ¿Ya? Lo que no se recomienda es dejarlo siempre directo al sol, por ejemplo. ¿Ya? Porque como les decía al principio, es muy importante respetar los procesos de secado de la cerámica. No la puedo poner directamente al sol y esperar que se seque en unas horas, porque lo más probable es que se agriete, se rompa, ¿cierto? Se quiebre en alguna parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tiene un porcentaje de agua, al estar expuesto a mucho calor en ¿cierto? En esta fase, lo más probable es que se rompa. Entonces hay que ir de a poquito trabajando. Ahora, eh, también como les decía al principio, hay varias cosas que yo puedo hacer en la cerámica, ¿cierto? Que en este caso tengo que esperar que se vaya secando paulatinamente. ¿Ya? Como en este estado la cerámica está muy dúctil, está muy flexible, ¿ya? Va harto porcentaje de agua, ¿ya? Yo no puedo hacer mucho más cosas en el sentido de que, por ejemplo, ya, el moldadiente o el palito de brocheta, yo se los había pedido en los materiales porque justamente lo que podemos hacer es hacer diseño. ¿Ya? Vamos haciendo ciertos diseños en nuestra cerámica. ¿Ya? En este punto de la cerámica, si ustedes ven, todavía se me dobla, ¿cierto? Entonces, es muy difícil hacer un diseño porque lo más probable es que con la manipulación de la misma pieza, por ejemplo, estoy haciendo un diseño acá, después la doy vuelta para poder hacerlo acá, ¿cierto? Lo que me va a pasar es que vuelvo y miren, ya se me borró lo que hice al principio. En este proceso, ¿cierto? Se necesita esperar que la cerámica vaya secando de a poco. ¿Ya? Pasa que después la cerámica pierde un poco de humedad, ¿ya? Y queda en un estado que se llama el estado de cuero. El estado de cuero es justamente porque la cerámica queda con una sensación táctil como el cuero, ¿ya? O sea, todavía tiene humedad, pero, ¿cierto? No tanto como al principio. Y eso me permite, por ejemplo, empezar a diseñar, ¿ya? Cuando yo tomo mi cerámica y ya no se me dobla cuando la pongo hacia abajo, cuando la pongo, ¿cierto? Cuando la tomo y no hace este movimiento, cuando ya está más o menos más durita, ahí recién yo podría, ¿cierto? Empezar a hacer algún diseño en mi pieza. ¿Mm? No es recomendado en esta etapa porque, como les decía, lo más probable es que al pasar el dedo, por equivocación incluso,
¿cierto? Se me va a borrar lo que tengo, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que esperemos, o sea, que si quieren diseñar, ¿cierto? Lo hagan en unos días más, no todavía. ¿Mm? Lo que sí podemos hacer hoy día, ¿cierto? En esta etapa de la cerámica es definir bien la forma que quiero que tenga, porque una vez que ya se me seque un poco, es mucho más difícil, ¿cierto? Empezar a corregir errores de construcción, ¿ya? Yo siempre les digo a mis alumnos que la cerámica tiene una etapa constructiva y la otra una etapa, ¿cierto? Más de composición, ¿cierto? De hacer la ornamentación, el diseño. Esta es la primera etapa, la etapa de construcción. ¿Ya? Como yo lo puedo mover para distintos lados, puedo hacer cambios, puedo cortar, ¿cierto? Puedo cambiarle la forma, ¿ya? Esta es la etapa, ¿ya? Si yo decido que va a ser esa forma, bueno, ahora voy a empezar a trabajar, ¿cierto? A emparejar, ¿ya? Si quiero que sea más redondo. ¿Mm? Esta es la etapa para hacer eso. Luego no se puede, es mucho más difícil porque se seca y, ¿cierto? No la podemos volver a trabajar la forma. ¿Ya? Entonces, para los que están haciendo ahí su trabajo con su cerámica, ¿cierto? Empiecen con la herramienta a pasar de un lado para otro. La cuchara, el cuchillo, si no tienen cuchara también sirve. Un palito de helado, les decía adelante, también sirve. ¿Ya? Ahí, con mucho cuidado la levanto. ¿Ya? Si ya tengo, ¿cierto? La confianza de dar la vuelta y veo que no se me va hacia abajo, eso es porque ya está teniendo una consistencia, ¿cierto? Ya está secándose un poco y así puedo yo también manipularla a distintos ángulos. Puedo dar la vuelta y puedo, ¿cierto? Y puedo empezar a parejar desde el fondo hacia las paredes. Como les decía también al principio y les mostré las imágenes, los que pudieron ver, esta es una técnica ancestral muy básica, ¿cierto? Que parte desde una esfera, y simplemente necesitamos nuestras manos y el accionar de nuestras manos para poder transformar, ¿cierto? Un barro, en este caso en una vasija, en un contenedor. Pero las posibilidades son muchas, o sea, desde una taza hasta un elemento instalativo, ¿cierto? Repetitivo, la forma que yo quiero que tenga, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo bonito de este material en el fondo? Es que las posibilidades son eternas, ya son muchas, o sea, va a variar mucho dependiendo de la intención que cada uno de ustedes, cada uno tenga. ¿Ya? Esto se puede transformar luego en, no sé, puedo hacer otra esfera, digamos, aquí tengo otras más chiquititas, ¿cierto? También las puedo adherir al lado, arriba, y se va transformando en un objeto más escultórico y ya, ¿cierto?, no en un objeto tan utilitario. Entonces, también de emparejar afuera, tengo que ir haciéndolo por dentro. Entonces es importante que con nuestra mano vayamos emparejando, con nuestros dedos, ¿cierto? O también con la cuchara, con el otro lado de la cuchara, o si me permite el porte de mi vasija, también introducir la cuchara y ir haciéndolo por dentro. ¿Vale?
Y así vamos dándole la forma. Ahí. No sé si tienen alguna pregunta, cómo les ha ido resultando el suyo, los que están trabajando ahí. A lo mejor sería lindo poder activar las cámaras, los que tienen el material, cómo les ha resultado. Sí, cierto. Si podemos verlo, serían súper generosos de su parte y mostrar cómo van. Ahora, ojo que esto es súper ensayo y error, o sea, el error es muy permitido para toda disciplina artística, el error es un acierto al final, ¿ya? Uno no parte de inmediato y le resulta todo, eso eso sería como lo más fácil, pero en verdad, cuando uno se equivoca, ¿cierto? Aprende mucho más en este caso. Y la idea, ¿cierto? Es la invitación a experimentar, o sea, esto es una técnica muy fácil, ¿cierto? Que simplemente con esos pequeños tips ustedes pueden hacer un montón de cosas. ¿Ya? Entonces la idea es como que se atrevan, que lo hagan, ¿cierto? Que si tienen un tiempito o tienen la posibilidad de tener un poco de arcilla, se atrevan a hacerlo. ¿Cuál es dónde está nuestra piedra de tope en este caso? ¿Cierto? Es la quema. Porque para que mi barro, para que mi arcilla se transforme en cerámica, necesita estar quemada, o sea, necesita ir a un horno cerámico, ¿cierto? Que es un horno especial que quema sobre los 1000 grados. Ya no sirve el horno convencional de la cocina. Y ahí es ahí donde está nuestra piedra de tope, sobre todo para las personas que, ¿cierto? No se dedican a la cerámica, digamos. Es el tema del horno. Porque aunque mi cerámica, el que estamos haciendo hoy día, se seque, ¿cierto? Yo la pueda, no sé, colorear y piense que ya esté lista, si yo le vuelvo a poner aguas, va a volver a ser barro, siempre. ¿Ya? Una vez que mi pieza vaya a ese horno, ¿ya? Y salga de allí, recién ahí esta pieza queda completa. Recién ahí se puede utilizar de forma correcta. Recién ahí puedo vertir agua y no se va a deshacer el barro nunca más. Y ahí es por eso también, y es muy interesante, que conocemos mucho de las culturas precolombinas por la cerámica, ¿cierto? Porque ellos dejaron ahí muchos registros y ese barro, esa cerámica siguió, ¿cierto? Traspasando de generación en generación hasta hoy, y hasta hoy, ¿cierto? Estamos investigando sobre las culturas ancestrales gracias a elementos como la cerámica. ¿Ya? Entonces, ahora, no hay que desanimarse porque existen muchos lugares en Santiago y a lo largo de todo Chile donde ustedes pueden ir a arrendar un horno si es que quieren, ¿cierto? Y pueden quemar su pieza y dejar su pieza definitiva. ¿Ya? Así que también si es que hay alguno por ahí que se interesa, quiere saber, yo les puedo dar algún dato. Tampoco es tan, ¿cierto? Es tan caro, puede ser más asequible para algunos y pueden terminar su pieza bien. ¿Ya? Pero a ver, veamos ahí, tenemos algunas que están con su... Súper. Súper, ¿viste? Muy bien, claro, ahí hay juegos de tamaño, juegos de forma. Súper. Uh-huh. Ahora, cuando la cerámica esté más seca, si no tienen la posibilidad de quemar, ustedes las pueden pintar, por ejemplo, con acrílico, con pintura acrílica. ¿Ya?
Ahora, no la podrían utilizar, digamos, o sea, si veo ahí la señora que está haciendo, Catalina, que está haciendo como una especie de jarrita, ¿cierto? Como, claro, o sea, ojo ahí porque si no la quemas, no puedes no puedes ponerle agua o leche o algo, porque se va a empezar a deshacer tu pieza, a humedecer. ¿Mm? En este caso, las piezas quedarían como más, ¿cierto? Como un decorativo, un elemento decorativo y no utilitario. ¿Mm? ¿Se fijan ustedes que todas las tazas, todos los platos tienen como un brillo, una especie de brillo? Eso es porque están quemadas y tienen un esmalte. ¿Ya? Por eso nosotros podemos utilizar esa loza y esa loza no se vuelve a hacer barro, porque tiene ese esmalte. ¿Ya? Igual que los floreros, igual que todas esas cosas utilitarias. ¿Ya? En este caso, nosotros no tenemos el esmalte, ¿cierto? No, eso es uno de los materiales, digamos, específicos que requiere el trabajo de cerámica para poder dejarla, ¿cierto?, impermeabilizada y lista. ¿Mm? ¿Ven? Con el tiempo, la pieza se va a ir secando y vamos a ir a tener la posibilidad, digamos, de ir emparejándola mejor, de ir haciéndole los diseños, como les decía al principio, con un palito o con el rastro de un cuchillo, etcétera, etcétera. Cuando está seca por completo, recién ahí puedo pintarla con acrílico, si es que hay alguna que se anima a pintarla con acrílico. No antes, nunca antes, porque va a ir quedando el registro del pincel y se va a ir, ¿cierto?, mezclando la pintura con el barro, que no es lo que queremos, porque va a quedar manchado, borroso, ¿ya? Entonces, si alguien se anima a pintarla posteriormente, tiene que esperar, ¿cierto?, a que esté seca, seca. ¿Más o menos cuánto demora ese proceso, Miriam, en que esté seco? ¿Un día, 2 días o ahora en la tarde? Mira, no, como te decía al principio, la idea es ir paulatino. Entonces, para eso tenemos la bolsa, ¿ya? En la bolsa de plástico, lo que hago yo siempre es hacerle unos hoyitos a la bolsa o dejar la parte de arriba abierta, ¿ya? Entonces, guardo mi pieza y la dejo, ¿cierto?, más o menos ahí, no cerrada por completo. O la cierro y le hago algunos hoyitos. Ya eso va a ir permitiendo que la cerámica se seque de a poco y no se seque, ¿cierto?, de una sola vez y así. Y así además la podemos seguir trabajando, porque, como les decía, un proceso lento, entonces, no sé, si la cierro hoy día, mañana la abro a esta misma hora, ya me voy a dar cuenta de que está un poquito más seca y ya no se me va a mover tanto, ¿ya? Y ahí le voy a lo mejor a poder hacer algún diseño, ¿ya? Y así. Pero en general se demora en secar así con la bolsa, dentro de la bolsa, como 4 o 5 días. ¿Ya? Si la dejo bien hermética puede durar incluso más, puede durar mucho, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero esperar, ¿cierto?, para poder hacerle otros diseños, cierro mi bolsa y espero, la voy revisando y voy viendo incluso si se me seca dentro y yo me faltó hacerle algún diseño y quiero hacerle otra cosa, con las manos, ¿cierto?, la humedezco y le vuelvo a incorporar agua. Y eso va a hacer, ¿cierto?, que pueda seguir trabajándola. Ahí. O con uno de estos spray difusores de agua, también la puedo ir rociando y le voy agregando esa agua que necesita para poder hacer un diseño, ¿cierto? Un cambio de forma, por ejemplo, si ya de aquí a mañana se me secó y no quería que estuviera así,
Le agrego agua, ¿cierto? Y la puedo ir manipulando de nuevo y le puedo ir cambiando la forma, etcétera, etcétera. ¿Mm? Esta es, ¿cierto? La técnica del pellizco, que se llama pellizco por la acción de la mano, ¿cierto? O de esfera, porque partimos, ¿cierto? Por una bolita compacta de arcilla. Esta es la primera técnica, digamos, la más básica, la más simple que podemos utilizar para hacer algún elemento en cerámica. Miriam, antes de que ya vayas terminando, porque parece Sí, que estamos en la hora, ¿no? sí, Me gustaría mucho si sí. los que están participando puedan activar sus cámaras y mostrarse con su trabajo, lo que lograron hacer hoy día, para que saquemos una foto y podamos difundirla después por ahí, el Exacto, trabajo que claro. estamos haciendo. Así es que, ¡oh, qué bonito, qué buen trabajo! Se ve tan bonito que sería bonito verlas también cuando manipulen, porque tiene una cosa Sí, muy, muy sensual del material, exacto. tan duro y tan bonito, ¿no? Me encantó. Yo Así siempre que a la otra voy a traer mi material, porque se ve muy les bonito, muy hablo bonito. te hablo de como tratarla como un tesoro, es como una joyita, al final es como, me pasa mucho también con los alumnos de ahí, es que como que terminan como amando su trabajo porque nace tanto desde lo manual, ¿cierto? Desde el cariño que uno le pone, la dedicación, etcétera, que al final es como todo trabajo artístico en el fondo, como que trasciende, nace desde uno, entonces, ¿cierto? Sí, muy bonito. Voy a sacar ahí unas fotitos con sus piezas. Gracias por compartirlo, porque es de verdad muy bonito. Parecen unos bebés, unos bebés chiquititos. ¿Viste? Súper. Así que también dejarla súper invitada para el próximo viernes, porque vamos a aprender otra técnica también súper básica, súper simple, para hacer otro tipo de cosas en cerámica. ¿Ya? En general también, todos estos tips que les voy a estar dando de todos los viernes, se pueden combinar entre sí, dependiendo mucho de lo que uno quiera hacer. ¿Ya? Entonces, eh, ojalá se animen ahí a ir probando en la semana con otro pedacito de cerámica, hacer otras cositas con esta técnica. ¿Mm? Así que cualquier cosa Súper. también pueden preguntar, o sea, está el Instagram de la vocación artística, ahí pueden a lo mejor también hacer algunas preguntas respecto de la técnica, o si es que les va ocurriendo algo en el camino, en la semana, si quieren seguir trabajando, nos van comentando cómo les fue y si tienen alguna duda, nos escriben. ¿Mm? Lo otro es que inviten gente nomás para que participe, o sea, si les gustó y quieren Exacto. estar con una amiga, una vecina que la quieran invitar, estas son actividades libres de participación, o sea, para la comunidad en Claro, general. Así que, todos pueden participar. Catalina, que invitó a Esmeralda, ¿se llama la señora? Hola, ¿Sí? señora Sí, Esmeralda. Qué Hola. rico que está con nosotros, bienvenida. Esta es justamente la idea de estas actividades, de que Ujú. participen los hijos, la familia, los tíos, los que quieran, o sea, vecinos, amigos, porque son espacios que como que la universidad se puede abrir y compartir un poquito de estos conocimientos que los chiquillos tienen dentro de la sala de clases y aprovechando la generosidad también y el talento de los profes que tenemos. Así que no sé si quieren decir Sí. algo la señora Esmeralda o Mane. contenta. Hace mucho tiempo que no hacía este tipo de cosas y yo venía recién de una terapia y llegué súper rápido a trabajar. Pero contento, hace mucho tiempo que no hacía esta. Y es muy bueno que nuestras manos estén en la tierra. ¿Cierto? A mi terapia le sirve. Exacto, también. Es un momento para conectarse con uno mismo. Eso es Exactamente. importante en este tiempo también. ¿Mm? Sí. Mane. Sí, yo también quiero, bueno, dar las gracias por el taller, la oportunidad que brinda la universidad para todas las personas, porque yo la verdad es que con Greda no trabajaba desde cuarto básico. Y volver ahora cuando tengo 29 años realmente ha sido muy bonito porque pensé solamente en algo relajante, pero me di cuenta que
Me voy a ir con un lindo porta lápices o algo así, o porta pinceles. Así que estoy muy feliz. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias a ustedes por participar. La idea es, como dice Susi, compartir, darse un ratito para uno también, ¿cierto? Y hacer algo. A veces uno no cree todo lo que puede hacer hasta que lo hace. Entonces, por eso les decía yo, la idea siempre, la invitación es a experimentar, a probar, ¿cierto? A desafiarse un poquito con algo tan simple con este caso que el trabajar con barro. O sea, qué más rico, como volver a la infancia, como decía ahí la Mane, y de conectarse con uno a través de un material, a través del arte. Así Gracias, que, Miriam. gracias a Miriam. todos. Estamos súper contentos porque, bueno, les contamos que Miriam se está incorporando, viene de una licencia maternal, así que yo creo que rico, está bienvenida esta vuelta tan cálida también de las personas que hoy día han participado. Así que muchas gracias, Miriam. No sé. Todos, sí, y guarden su cerámica en una bolsita y vayan trabajando la semana y van a ir dándose cuenta cómo pierde el agua y pueden hacer otras cosas. Así que gracias y bueno, nos vemos el próximo viernes. Ojalá puedan seguir a las que están. Muchas gracias. Vale, chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, gracias.